el escándalo no tiene que ver necesariamente con la calidad política, sino tiene que ver con un fenómeno que está allí presente bueno, hay que saber cómo tratar con él. Es una enfermedad de la política y como tal hay que saber enfrentarla, buscar métodos para ellos, porque todos tarde que temprano van a incurrir en esto, sin excepción, Todos caen. todos caen. Muy buen día, amables amigos de Sensontle 400.mx. Qué bueno que nos acompañan el día de hoy. Quiero hacer una charla con el autor Braulio González, a quien le doy la más cordial bienvenida y le agradezco su visita a este pajarraco de la información denominado Sensontle 400.mx. Braulio, bienvenido. Gracias, Julio. Muchas gracias por la invitación. Contento de estar aquí en tu programa y de conversar los temas que a todos nos interesan y que hacen opinión pública. Oye, súper interesante el tema que nos planteas. Básicamente en tu libro se llama El shock del escándalo político, la estrategia del poder en la era transmedia, ¿cierto? Justamente, así es el nombre, es correcto. Tú Así es. eres consultor político y bueno, escribes este texto donde hablas precisamente del escándalo político. Y tengo muchas preguntas alrededor de esto, pero primero, por favor, te tengo que ceder la cortesía de que nos expliques de qué va tu libro, de qué trata, por qué un ciudadano tendría que comprarlo o quiénes tendrían que comprarlo. Con estas provocaciones, pero te quiero dejar que lo presentes. Sí, cómo no, Julio. Pues mira, aquí está. El shock del escándalo político. Este libro, pues, tiene pocas semanas, 2, 3 semanas de haber aparecido y de estar a disposición de los lectores. Es un libro creado con el propósito de intervenir en los procesos de formación de poder. Es un libro escrito para la política, escrito para comunicadores, para estrategas, para funcionarios, para candidatos. Está escrito para periodistas, está escrito para el mundo de la academia de la comunicación, de las políticas públicas y obviamente está escrito para cualquier ciudadano que tenga interés en saber cómo hoy en día el poder toma forma. El propósito de este libro del shock del escándalo político es justamente pues poner el foco en uno de los problemas que hoy en día están caracterizando al poder y que están caracterizando las narrativas del poder no solamente en los medios, sino en la conversación social y cotidiana, que es el escándalo, que es esa parte dramática que vive el poder todos los días y que es lo que construye opinión, porque hoy a los políticos se les conoce más por sus escándalos que por sus logros. Y hay razones de fondo que tienen que ver no solamente con la estrategia de comunicación que cada uno de ellos sigue, sino con la realidad misma, ¿no? Que es el hecho de que pues, la política vive constantemente en medio de problemas, en medio de fracturas, en medio de situaciones que la ponen en duda. De ahí el origen de este texto, bueno, me parece que busca precisamente aportar bien al universo de la política y, bueno, contribuir precisamente a orientar a todos estos pues entornos de poder que necesitan evidentemente tener una comunicación. Aquí no tiene nada que ver con ideología, no tiene nada que ver con partidos políticos, no tiene que ver con tendencias ideológicas o filosóficas, porque el escándalo finalmente afecta a todos, afecta a gente de izquierda, de derecha, de centro, a gente sin ideología, a funcionarios buenos, a funcionarios malos, a políticos exitosos, a otros que no lo son. El escándalo no tiene que ver necesariamente con la calidad política, sino tiene que ver con un fenómeno que está allí presente bueno, hay que saber cómo tratar con él. Es una enfermedad de la política y como tal hay que saber enfrentarla, buscar métodos para ellos, porque todos tarde que temprano van a incurrir en esto, sin excepción. Todos caen. Todos caen. Y bueno, pues este libro aporta una ruta para tratar de orientar este tipo de circunstancias cuando se caen en ellas. De ahí Me viene, llama pues. mucho la atención todo lo que planteaste. Quiero arrancar. Dices tú que el escándalo puede afectar. A ver, en un escándalo, aunque yo sea el protagonista, ¿siempre me voy a ver afectado o no hay forma de sacarle provecho? Pues mira, a ver, vamos a analizar pasos antes de dar esta respuesta, porque el escándalo surge porque hay una transgresión, ¿no? Eso significa que el político pues hizo algo que no debió haber hecho, o alrededor o en su entorno suceden circunstancias que arrastran al político a este espacio del escándalo, ¿no? De la crisis de este tipo de característica que tiene
que tiene que ver con el escándalo, que es digamos, a diferencia de otras crisis, esto tiene que ver con el ser humano, con el individuo, con su contexto. Entonces, bueno, hay una transgresión, es decir, el rompimiento de una norma, de un valor social, moral, político, que está allí y que el político, pues finalmente lo transgrede. Entonces, esto detona una reacción, por supuesto, ¿no? De enojo, de adversidad, de odio, de antagonismo, en el cual pues el político tiene que ver qué es lo que hace con eso, ¿no? Algunos políticos sufren el escándalo, lo padecen, no saben cómo gestionar el conflicto en el que viven día a día, y bueno, estos políticos que no tienen la menor idea de qué hacer, pues evidentemente terminan perdiendo reputación, liderazgo, poder. Hay otros políticos que tienen más claro qué hacer. La verdad es que no hay mucho, hasta antes de este libro, debo decirlo, a lo mejor mucha orientación y muchas cosas se deciden por intuición. A veces funcionan, a veces no funcionan. De qué hacer ante una circunstancia de este tipo. Y los escándalos eventualmente son capitalizables, ciertamente, pero depende de las características del escándalo, porque hay escándalos muy graves, ¿no? La tradición de la comunicación política establece que había tres niveles de escándalo, que es sexo, poder y dinero, y que alrededor de estos tres niveles es de donde se generaban la mayor parte de los escándalos. Sin embargo, lo que yo planteo en este libro es que pues esa perspectiva no es correcta, Julio, porque pues realmente los niveles de escándalo, estamos hablando de 8 tipos de escándalo, ¿no? A ver, están los de conducta pública, los sexuales y de vida privada, están los de crimen, los escándalos financieros y de corrupción, los escándalos de poder, los escándalos públicos corporativos, los sistémicos y los transversales y expansivos. Entonces estamos hablando de ocho categorías de poder, de escándalos de la política y evidentemente, pues no todos pueden llevar a un político a capitalizarlo, ¿no? Hay escándalos muy graves, desde luego, que tienen que ver con temas de drogadicción, que tienen que ver con crimen organizado, que tienen que ver con abuso de menores, con violación a derechos humanos. Ese tipo de escándalos que no merecen redención, pues son difíciles de capitalizar. Hay otros que sí, probablemente sí podrían entrar en esa categoría, ¿no? De algunos de ellos en los que el político pudiera crecer a partir de uno de ellos, ¿no? A ver, lo que sí hace un escándalo es evidentemente pues poner al político como una figura visible, notable, a conocimiento de mucha gente que no sabía de él, quizás no de la mejor manera, porque a ver, un escándalo, claro, es una manera de crear fama, de crear presencia pública, desde luego que lo es, pues porque la gente habla de eso, ¿no? Y los medios de comunicación también, y la política también, y todo el mundo habla de la transgresión, pero no necesariamente significa que es la mejor manera de llegar a construir una reputación. Puede ser una alternativa, ¿eh? Pero no puedo darlo como una receta. O sea, yo me resisto mucho a darlo como una receta porque depende de las características. Y este libro, pues, analiza las situaciones en donde sí y las situaciones en donde no. Ok, estas 8 categorías que nos delimitas bastante bien de los escándalos políticos también se pueden combinar, ¿cierto? Sí, bueno, ahí están los transversales expansivos, porque Mm, hay digamos, un escándalo puede surgir, digamos, en la vida privada de un político, pero después te das cuenta que el hilo conductor te lleva a un delito y de ahí te puede llevar a darte cuenta que hay un negocio y de ahí te puede conectar con otras cosas. Por ejemplo, vamos siendo claros, el rey Juan Carlos I de España, el rey emérito, él vivió un escándalo muy fuerte, vivió varios escándalos, a pesar de que el rey realmente, digo, históricamente cuenta con un prestigio por haber defendido la democracia en su país, ¿no? Después de la dictadura, como este enlace que permitió que eso se diera y que lo apoyó, pues, este proceso de transición de la dictadura a la democracia. Pero, pues, ese valor político histórico que Juan Carlos creó al final de su reinado, pues, tuvo problemas serios. Y todo empezó a acelerarse con aquella fotografía que surgió cuando él aparece cazando elefantes, ¿no? Una fotografía muy famosa, se ve él con el rifle en la mano, acompañado de una mujer, y en la parte de atrás se ve el elefante muerto. Eso fue un golpe letal para el rey en su legitimidad, en su autoridad, en un momento en que España estaba pasando por momentos económicos muy difíciles, pues se enojó mucho a la gente, por supuesto, se convirtió en un escándalo de carácter internacional, pero a partir de ese escándalo y de ese momento, pues muchas otras cosas se empezaron a acelerar.
¿no? Porque el rey estaba vulnerable, el escándalo lo había vulnerado. Y bueno, se supo de sus amantes. Una de ellas fue la que deslizó la información de que el rey tenía negocios con Arabia Saudita por la construcción de un tren que se contrató a empresas en España, y el rey había tenido una comisión alrededor de $100 millones, y se supo dónde estaba ese dinero. Entonces empezó a haber otra serie de escándalos a partir del primero, ¿no? Pero ciertamente, contestando a tu pregunta, este ejemplo deja muy en claro que está referido junto con otros 200 ejemplos en el libro. Deja muy en claro cómo un escándalo te puede llevar de ser una situación a lo mejor de comportamiento, como el caso o de una afición, como el caso el gusto por la cacería, a hacerte vulnerable y que se destapen escándalos que tienen que ver con tu vida privada, o ir ahí con cuestiones de negocios o de corrupción o de tráfico de influencias, ¿no? Y que a la postre te lleva finalmente a tener que entregar la corona, que fue lo que le pasó al rey, ¿no? Todo esto aceleró el deterioro, obviamente, de la corona española, y bueno, pues fue oportuno que el rey tuviera que ceder a su hijo pues, la oportunidad del trono. Pero bueno, esto es lo que ocurre, ¿no? Y ocurre a partir de una fotografía. Si entonces una figura tan importante como la del rey, pues vemos que ocurre esto. Esto ocurre en todos los niveles, ¿sabes? Se le ocurre a un rey, le ocurre a un presidente, le ocurre a un gobernador, a un alcalde, le ocurre a un regidor, a un diputado. Evidentemente el escándalo alcanza a todos los políticos que, independientemente del territorio en el cual estén ellos gobernando o teniendo incidencia, ¿no? El infierno es para todos. Hay quien lo tienen chiquito, hay quien lo tienen grande. Me llama mucho la atención, dices tú, que hay quien lo tiene tiene un escándalo chiquito, hay quien tiene un escándalo grande. En este sentido, ¿qué pasa con estas figuritas? Y en México lo tenemos mucho, figuras que son, por ejemplo, autoridades municipales, autoridades locales, sin ánimo de demeritar el trabajo político de nadie, pero que luego trascienden. Recuerdo el caso de este alcalde que decía: "Sí robé, pero poquito". Y parecía que era un modo de hacerse figurar, de hacerse notar, porque, salió, recuerdo, bailando y tocando ahí a una mujer, después repartiendo dinero. De las cosas que me acuerdo, Hilario Ramírez, creo que le apodaban Lallín, era un caso, si no me equivoco, de Nayarit. Es correcto, Este de es Nayarit. Sí. él es el caso de una figura, y perdón por lo que voy a decir, no quiero ofender a nadie, pero es una figura que no tendría trascendencia en la prensa nacional, y sin embargo se llevaba a las portadas de los medios nacionales con sus actuaciones, con sus declaraciones, el gasto que tenía en sus cumpleaños. También es otra nota que me acuerdo que llegó a trascender. Este tipo de cosas que parecen, o sea, para el lector como dice: "Esto fue orquestado", a veces hasta sospechan, a mí me lo han dicho, lectores que dicen: "Es que a ustedes les pagan por publicar este tipo de cosas". La realidad es que llama mucho la atención, son notas que tienen, bastante digamos que destapan o incrementan el interés público. Ahí, ¿qué pasa con estas figuras que, digamos, logran sí, acaparar, digamos, el reflector, pero, pues, también, como bien lo dices, no logran del todo capitalizarlo, también les afecta? Pues mira, a ver, el Allín de hecho fue candidato a gobernador de Nayarit, ¿no? Es decir, después de esos escándalos que me comentas, pues incluso fue candidato y no pasó de allí, no pasó de allí. A ver, hay candidatos que viven evidentemente a la sombra del escándalo o siempre con base en ella. Él es un caso, ¿no? Hombre, a ver, toda proporción guardada, Trump es otro caso, toda proporción guardada, Andrés Manuel López Obrador es otro caso, Milei en Argentina es otro caso, ¿no? Digamos, obviamente cada uno con sus propias características, pero bueno, son políticos que han estado de alguna manera construyendo pues una carrera con base en la irreverencia y con base en estar, digamos, tratando de transgredir el canon político, y algunos lo hacen con mayor inteligencia y mayor intencionalidad que otros, ¿no? Eh, Hombre, a ver, y a mí me parece que a veces sí puede ser un tema de planeación del escándalo, pero a veces realmente la casualidad hace lo suyo, ¿no? Hoy tenemos más cámaras a disposición de todos, tenemos más redes sociales, hombre, y comportamientos absurdos se minimizan, obviamente se hacen grandes cuando vienen de personajes que tienen cierta visibilidad. No es lo mismo el impacto que puede ocurrir con un funcionario que esté, digamos,
al frente de una oficina de, digamos, de tercer nivel, que lo que ocurre con un gobernador o con un alcalde o con un presidente. No, nunca va a ser el mismo el tamaño del impacto. Digamos que a nivel de visibilidad es el nivel de vulnerabilidad, obviamente también en temas de escándalo político, ¿no? Entre más visible es un político, pues naturalmente más visible es el escándalo y la transgresión. En el caso de la Jin, bueno, pues allí está la Jin, un poco en ese nivel, digamos, de políticos que no puedes tomar en serio y que no pueden hacer una carrera más allá que eso, ¿no? Es decir, cada político construye en su propio entorno y sus propias reglas, pues le dan hasta cierto punto, ¿no? Y le dan cierto nivel de crecimiento y de visibilidad. Es decir, difícilmente, hombre, a ver, hay políticos muy divertidos, muy graciosos, pero eso no necesariamente los hace los mejores políticos, ¿no? Y podrán tener ciertas victorias temporales, porque al final del día, pues en la democracia tan endeble en la que vivimos, no solamente en nuestro país, sino en cualquier país, la democracia siempre es un proceso muy endeble, porque depende de que haya sensaciones y sentimientos que te hagan votar por un candidato. No hacemos un concurso de talentos ni de competencias para ver cuál es el mejor político. La democracia no funciona así. La democracia funciona por quién me parece que es el bueno y sobre eso, ¿no? Y quien logra persuadir ese tipo de cuestiones, a veces con recursos divertidos, lúdicos, transgresores, pues es el que logra ganar. Entonces, hay buenos políticos que no ganan elecciones, a pesar de ser mejores. Hay malos políticos que ganan elecciones o porque hacen una buena campaña o porque de muertito ganan, ¿no? Aunque no hagan nada, y eso los lleva finalmente a estar ahí. Entonces, bueno, esa es parte de la cuestión de la democracia. El escándalo es posible en las democracias, precisamente por eso, ¿no? Porque, bueno, está esa ambigüedad de circunstancias, de situaciones. Y también otra cuestión es que tenemos una tendencia de los políticos a crear prestigio con base en buscar elementos de celebridad. Hay un capítulo del libro que se llama El político rockstar, en donde se analiza precisamente esta tendencia que hoy existe de los políticos a ser, pues, excesivamente divertidos, faranduleros, a buscar la diferenciación con base en elementos que son importados de la farándula muchas veces, ¿no? Y que se buscan colocar en el espacio político y bueno, eso también los hace cada vez más vulnerables, porque entonces ya la discusión no es tanto por la calidad política, sino pues por la calidad de divertir al elector o de mantenerlo contento. Entonces, bueno, estamos hablando de elementos que hoy está en nuestra democracia. Hombre, a ver, claro, hay que trabajar en la estrategia de la comunicación política, entendiendo estas reglas, sin duda alguna, pero también entendiendo que esto puede revertirse en algún momento determinado y convertirse en crisis o en escándalos. Oye, Braulio, entonces el escándalo, digo, parece una obviedad, pero quisiera que abundaras un poco. El escándalo como tal también tiene un costo social para los ciudadanos. Hablas de que los políticos buenos no necesariamente van a llegar, pero un escándalo puede hacer que un político que sea de medio pelo llegue. Sí, pues mira, a ver, el escándalo tiene una función social, en principio, es decir, digamos, podríamos pensar que no es malo desde lo social podríamos pensar que no es malo que existe el escándalo, porque eso lo que hace es evidenciar las prácticas de algunos políticos, sí, pues genera un escarnio público sobre lo que esos políticos han hecho y bueno, que eso demerite la reputación de un político que no ha hecho las cosas bien. Insisto en este tema, no a todo, incluso a los buenos políticos les pasa, ¿no? También hay que entender esa advertencia, ¿no? Sobre todo para los políticos que lo entiendan bien, que les va a pasar. Pero el escándalo busca eso, ese proceso de exhibición para que el político entonces se comporte bien y otros vean que comportarse así tiene un costo social. Eh, Eso por una parte tiene ese beneficio, pero para otros el escándalo es divertido, ¿no? Muchos observan las noticias y observan la política como parte del proceso de entretenimiento cotidiano, aunque no necesariamente lo reconozcan como tal. Los medios de comunicación, cualquiera, los tradicionales, los digitales, las redes sociales, etcétera, pues te combinan la información de todo tipo. Es decir, tú estás viendo contenidos. Ves algo deportivo, pero luego ves algo de la farándula, luego te vas a algo político, luego te vas a algo que tiene que ver con tus amigos o con lo familiar. Entonces estás scrolleando, digamos, la pantalla y estás cambiando contenidos a contenidos y te quedas con aquellos que te entretienen, que te atrapan por alguna razón, que mueve tu emoción y tu sensibilidad. Y el escándalo justamente pues entra también ahí, ¿no?
La política muchas veces busca competir con estos espacios por el tiempo de los demás y lo hace pues a través del drama, lo hace a través de la tragedia, lo hace a través evidentemente del escándalo que bueno pues genera recompensas emocionales para la gente. Por eso el escándalo pues ciertamente nace en la política, pero su espacio natural de sobrevivencia es la comunicación, ¿no? Que es este entorno en donde pues los ciudadanos nos comunicamos, conversamos sobre estos temas, ¿no? Oye, yo te agradezco mucho que hayas estado aquí en Sensontle 400.mx. Le agradezco mucho al auditorio. Todavía no nos vamos, me hace falta un par de preguntas, pero sí te quiero sobre estrictamente el libro. Dice, o se llama El shock del escándalo político. De acuerdo con lo que me estás diciendo, pareciera ser que podría aplicarse para otras áreas, la farándula y tal. ¿Por qué no ponerle nada más el shock del escándalo? ¿Lo pensaste? Fíjate que lo pensé porque tienes total razón, ¿no? Es decir, el escándalo funciona no solamente para la política, sino para todos aquellos campos que son núcleos de poder. Y hay núcleos de poder en el deporte, en la farándula, en la cultura, en la religión, en la ciencia, prácticamente en toda actividad humana que es compartida, irrelevante y relevante. Y además relevante. Sí, hay temas que pueden ser sujetos de escándalo. En las primeras páginas del libro precisamente me refiero a esa cuestión, ¿no? De entender que el escándalo se mete evidentemente en todos estos niveles de poder y pueden ser vistos así. Desde luego yo te diría que para esto funciona muy bien, perfectamente para otros campos, no solamente para la política. Mm. Sin embargo, había que especializarse un poco de alguna manera, ¿no? En el tema pues, para llamar un poco la atención de aquel núcleo que más escándalos genera, que es la política, constantemente. Porque, bueno, si ya pasa un escándalo en el deporte, pues, hombre, podremos enojarnos porque no gana el Atlas, arriba el Atlas, por supuesto, pero podría no afectar la vida cotidiana de los demás. Y un escándalo en la política, pues sí, se afecta. O sea, nos cuesta dinero, nos cuesta credibilidad, nos polariza, nos enoja, hace que nos confrontemos unos con otros. O sea, es decir, hay otros elementos dentro del escándalo político que están allí, ¿no? A diferencia de otros sectores, pero sin duda alguna, pues claro, el show del escándalo político tiene esos alcances que también engloban a estos otros núcleos de poder que has comentado. Desde luego que sí. Lo pensé, pero bueno, funciona bien si le emitimos esa parte al título, sin duda. Oye, híjole, es que en realidad cuando todos estos núcleos de poder que les llaman, me encantó ese concepto que he aprendido gracias a ti el día de hoy. Eh, Cuando se mezclan también con la política, me acuerdo de una figura que está haciendo escándalos con sus patadas de bicicleta, lo conoces, me imagino, y se quiso meter a la política. O sea, también pueden de repente estas figuras, digamos, intentar meterse a la política. Todo, a final de cuentas, todo nuestro mundo se conecta. Te agradezco mucho, Braulio. Y nada más por último, te quiero preguntar, ¿por qué elegiste la autopublicación? ¿Este producto lo llevaste alguna vez a alguna editorial o ni siquiera lo pensaste? Mira, no, claro que lo pensé. Mira, a ver, a ver, toda editorial que se respete tiene la propuesta en su correo electrónico, Ok. pero es complicada. A ver, a ver, hombre, a ver, la industria editorial, como muchas otras, pues tiene una agenda propia, ¿no? Sobre la cual se mueve y tiene una planeación específica digamos, mover a la industria editorial para que piensen algo en lo que no ha venido pensando a lo largo del tiempo es un poco difícil, pues, porque tiene ya sus compromisos, están sujetos a ciertas calendarizaciones, no se mueven mucho de los autores que ya conocen y a veces arriesgan poco en territorios que no les son tan familiares. Y este tema me parece que es un tema polémico que me parece que también es un poco difícil que cualquier editorial lo entienda bien y lo pueda hacer. Y decidí, pues finalmente, a final del día, aunque ciertamente sí tuve algunas propuestas de algunas editoriales, sí, no voy a decir que no, pero decidí hacerlo por cuenta propia a través de la plataforma de Amazon porque, bueno, hoy tenemos esa posibilidad, evidentemente, de innovar y de generar, pues, ideas a través de otros mecanismos alternativos que no sean los tradicionales, ¿no? Bueno, pues a ver, ya no tomas un taxi, tomas un Uber, ya podrías no ir al cine, que sí hay que ir al cine porque hay que apoyarlo, pero podrías verlo en una película en una plataforma, ¿no? Podrías ya no comprar un disco, sino escucharlo a través la música a través de otra plataforma. Podrías ya no ver un medio a través de
del papel, sino consultarlo digitalmente, pero también lo puedes hacer a través del papel. Estas posibilidades hoy existen y son muy amplias. Y bueno, también la posibilidad de hacerlo a través de la plataforma de Amazon es que pues ya hay lectores en España, hay lectores en Sudamérica, y el hacerlo a través de una empresa editorial pues me restringía solamente a cierto espacio, a cierto país, porque bueno, eso, pues esa industria camina, sigue caminando por regiones, ¿no? Entonces, bueno, hoy en día acaba de salir ya el libro, pero ya está disponible, por supuesto, en otros lugares y se está leyendo, se está consumiendo. Entonces también nos da esa ventaja, ¿no? Ahora de hacerlo de manera muy rápida con una divulgación muy importante. Entonces, a través de esta plataforma de Amazon, se lo puedes conseguir en versión impresa y también en versión digital. En cualquier lugar del mundo en el que vivas, así es, en versión impresa, en pasta flexible o pasta dura o en ebook incluso, y bueno, pues ahí quien desee leerlo, pues espero que sean todos toda tu audiencia, bueno, ahí lo pueden conseguir sin ningún problema y podemos conversarlo en las redes sociales, desde luego. Te agradecemos mucho. Él fue Braulio González. ¿Algo que gustes decir para concluir con esta charla? Pues mira, a ver, este libro le apuesta al sentido común, ¿no? Básicamente busca crear opinión pública y busca que la gente, pues, fortalezca su criterio acerca de lo que pasa en la política, porque, bueno, la política nos convoca a todos, obviamente, la construcción de opinión pública. Este libro está hecho, pues, realmente para todos, digo, mencioné obviamente políticos y demás, porque lo viven día a día, consultores, comunicadores, periodistas, pero obviamente cualquier ciudadano lo puede leer. Evidentemente creo que va a encontrar pistas importantes para entender lo que pasa hoy en día y bueno, eso nos fortalece a todos, ¿no? Entre más informados y conscientes seamos de nuestra realidad, pues más posibilidades vamos a tener de ejercer nuestro poder ciudadano. Muchas gracias, Braulio. Quédese con nosotros. Seguimos en Sensontle 400.mx.